Seguimos en Código. Seguimos. Discutimos casi todo ya. Todo el tiempo. Estamos con Florencia Arieto, que fue jefa de Seguridad Independiente. Gracias, Florencia, por acompañarnos. Florencia Arieto dijo que el sábado, pasado mañana, cuando Independiente debute gallardamente en Primera B, en la B Nacional, o no sé cómo se llama, pero ya sabemos de qué hablamos, va a haber lío entre las dos facciones internas de la barra. ¿Será verdad o no? ¿Alguien le habrá hecho caso? ¿Alguien habrá escuchado? ¿Alguien habrá tomado previsión? Y estamos con Enrique Gastañaga, colega del diario Clarín. Gracias, Enrique, por venir. Un gusto. Enrique Gastañaga publicó un artículo en Clarín diciendo que la barra de Boca estaba a punto de caramelo para tener un problema grave por diferencias internas. Fue ante un partido con San Lorenzo. Bueno, terminó con 2 muertos. Eso que Enrique había anunciado. Cuando Enrique Gastañaga escribió esto, nadie se dio por enterado. Ni los dirigentes, ni la policía, ni las autoridades, nadie. Las cosas pasaron. Florencia Arieto dice que va a pasar algo, vamos a ver qué sucede. El tema es, si no todo el mundo, si los que están en esto, como ellos, conocen qué es lo que va a pasar, ¿por qué no se toman las medidas? Y vamos a esto. ¿De quién es el negocio de que haya violencia en el fútbol, Florencia? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación primero. Yo debo decir que más allá de lo que puse en el Twitter, que fueron comentarios y le di entidad porque fueron más o menos el modus operandi como van a trabajar los muchachos. En teoría el sábado es como nos hicieron la suspensión del partido con Belgrano en noviembre, o sea, tratar de introducir algún elemento o alguna circunstancia que genere la suspensión del estadio, que es lo que quieren para perjudicar al club. Yo lo que hice fue comunicarme con el jefe departamental de Lanús, el comisario Perillo, con el que laburamos muy bien cuando yo estuve en la gestión. La verdad que es gente que se ha puesto a disposición. Tengo muy buen concepto y tiene muy buen legajo, que es lo importante también en la policía. Y con el fiscal general de Avellaneda, el doctor Devoto. Ayer y hoy confirmamos ya, me llamó el fiscal de turno, que es el de la Fiscalía 3, que inició actuaciones de oficio y me pidió una testimonial a la que yo le adelanté por mail, porque tiene entidad legalmente el mail, y mañana voy a ratificarlo. Así que aparentemente, vamos a darle un puntito a favor. Se activaron los resortes estatales que se tienen que activar para evitar estas cosas, y ojalá que no pase nada, y si llegara a pasar, que no llegue a mayores, porque se trabajó en la prevención, que es lo importante, ¿no? Ahora, ¿cómo? A ver, en el caso tuyo es obvio, pero digo, ¿cómo se enteró? A ver, ¿cómo se enteró usted de esto, de lo que puede pasar? Que a lo mejor pasa o no pasa, pero no importa. Hay un canal. Digo, vos te enteraste, vos sos periodista, te enteraste antes de que ocurriera, dijiste, ¿puede pasar esto? Pasó más grave, me parece, de lo que uno se imaginaba. Ahora, ¿cómo llega? ¿A través de qué? Lo que ocurre es que hay diferentes circunstancias que se dan antes de partidos calientes. Muchas veces se dice que las barras se van a cruzar, los grupos de una misma barra se van a cruzar, pero en esta circunstancia puntual, por ejemplo, en el caso del tiroteo de la batalla del Bajo Flores, a partir de un dato inicial como el que decía Florencia, uno empezó a averiguar. Y ya, cuando desde alguna fuente judicial te dicen que hay alguna posibilidad, que tienen el dato, y después cuando vas al entorno de los barras y hasta inclusive algún propio barra, y desde las dos facciones las pistas coinciden, y cuando te dicen inclusive que quiénes van a ir primero, quiénes van a ir después, entonces el rumor, lo que por ahí sale, no sé, o por ahí de un Twitter o de una típica postilla, que es el típico sueltito que ponemos a veces en los diarios como para alertar, bueno, yo ahí decidí transformarlo en una nota periodística, más que nada para plantear la situación de tensión que vivía la barra de Boca, y que era mucho más acentuada que en otros momentos, porque esta historia, no nació ahora. Viene desde aquel famoso tiroteo en la ruta cerca de Rosario, viene desde el verano en el Superclásico en Mar del Plata, donde los de Diceo o los ex Diceo, yo siempre le pongo el signo de pregunta porque Diceo dice que no está en esta historia, que él se abrió y que él no puede manejar a los de Lomas porque están decididos a ir sí o sí por la tribuna contra lo que sea, y él sabe que en cualquiera de estas historias va pegado y de vuelta el camino es de retorno a la cárcel. Y lo que había pasado 8 días antes en La Plata. Digo, en la previa de Estudiantes y Boca, el día anterior, se habían cruzado. La única diferencia es que no hubo muertos y no hubo tiros ese día.
Entre los grupos de la hinchada de Boca. Claro, lo que a mí me parece exactamente. que importante, a mí me llega la información de la calle, como uno le dice, o sea, yo no soy periodista, soy abogada, tengo las patas bastante embarradas, como siempre digo, y la gente confía de alguna manera y me da la información y uno sabe filtrar y me parece que no es pescado podrido. De hecho, se ha generado alguna cuestión con uno de las facciones, Álvarez, que aparte me va a denunciar, o sea que está bien, junto a Moyano me denuncian, habla bien de mí, donde estoy parada. Me voy a defender como cualquier ciudadana. Vamos a ver quién está limpio. Pero pensaba, me parece que hay una cuestión de falta de solidaridad también de la dirigencia. O sea, primero yo entiendo que nadie es He-Man ni Superman, entonces podemos entender que hay cierto miedo. También hay cierta connivencia en algunos dirigentes para la llegada al poder, porque cuando están haciendo campaña no tienen miedo a la barra. Pero me parece que sería importante que todos reconozcan que hay un problema de tener violentos, o sea, el huevo de la serpiente dentro de los clubes. Y a partir de ahí pedir ayuda y demandar en conjunto al Estado, que me parece que tiene una posibilidad de solucionarlo porque maneja la plata del fútbol para todos. Entonces, por ahí, como condición para bajar el dinero a la AFA, que la AFA le ponga la condición a los clubes de hacer una plataforma o un trabajo integral para erradicar a estos violentos. Digo, la barra de Boca, me llama la atención que el vicepresidente de San Lorenzo salga a hablar de falta de dinero. Yo entiendo que obviamente que son parches, que no sirve, yo estoy en contra de que no vayan los visitantes, aunque entiendo al Estado que evita que se trasladen un montón de policías a cuidar a estos tipos en vez de al vecino. Es una discusión que se debiera dar, pero me parece que digamos, no es Boca, es San Lorenzo, es Instituto, el de la Sota se olvidó Instituto, hace poco se balearon los Ranchos y los Capangas, que eran las facciones, es los Perales y las Antenas en Chicago, son todas. Todos los clubes de la Argentina tienen barras, aún los del ascenso del Argentino A. Yo del interior, en algún momento algún equipito de mi pueblo, Defensores de Salto, ha jugado el Argentino B y ha habido conflictos entre compañeros que yo los conozco, se han golpeado. Entonces digo, me parece que no solidarizarse con el que tiene el problema y aprovechar la coyuntura que Angelici es macrista y que no sé qué y que el otro es oficialista y que Diceo es kirchnerista, no suma. Me parece que lo importante es que todos se solidaricen y que el Estado, a través quizás de la plata para el fútbol para todo, ponga las condiciones, que es la forma interesante de poder a discutir o por lo menos modificar. Arieto, antes de venir al aire estábamos conversando, usted decía que la fuerza de choque son los chicos de las villas. Que los jefes de las barras... Que son los que entran, sí. Que los jefes de la barra no son los que ponen el cuerpo, no son los que... ¿Cómo funciona eso? Hay una frase muy interesante que la Garganta Poderosa, la revista, alguna vez dijo los gerentes de la violencia. Los gerentes de la violencia son estos que vos ves, los que comandan las organizaciones, los que proveen de las armas, los que llaman al puntero de tal lado o al comisario de tal, o quizás al base de la policía, que es el que tiene más trato, ¿no? Que está más cuerpo a cuerpo con la barra para hacer el negocio. Pero esos tipos, si vos los analizás, primero tienen antecedentes mínimo de tentativa de homicidio. Pero aparte de eso, porque por los abogados que cobran mucho dinero, en vez de ser tentativa de homicidio, salen por lesiones en riña, entonces a los 2 años salen, o a los 6 meses salen, nunca cumplen una condena efectiva y demás, porque los tribuneros la pasan mal en los penales. O sea, los jefes de la barra, como los tranza, la pasan bastante mal. La cárcel son de los chorros, o sea, que tampoco quieren entrar por eso. Pero quiero decir, volviendo a lo que dicen ellos, estos tipos tienen auto importado, tienen gente que trabaja para ellos. ¿Cuántos gerentes? A ver, ¿Qué sé ¿cuántos yo? pueden ser? 15. Que manejan la cosa, hay 1 o 2 cabecillas y 15 que manejan el dinero, el negocio. Claro, y después tenés 200, 300 pibes de 25 años para abajo que se referencian en algún lado, o son soldados de un narco, o son soldados de un barra, o trabajan para un pirata del asfalto. El desafío de todos como sociedad, y más que nada del Poder Ejecutivo, del Estado, es convocar a esos pibes para que sean nuestros, que vengan con nosotros, que se incluyan trabajo digno, educación y que dejen de ser soldados de ellos. ¿Por qué? Porque una vez que agarran una ametralladora, la droga o la plata fácil, es muy difícil recuperarlos. Pero de eso se proveen. Si vos vas a una tribuna, hoy vas a ver 200, 300 pibitos que son los que manejan los bombos, los que te roban, los que te hacen el lío. Cuando colgaron las banderas en el Libertadores contra mí, yo los tengo identificados. Eran pibitos de no más de 18 años. ¿Qué lo voy a ir a cortar a ellos? Yo quiero ir a buscar al que los mandó. Entonces también es un gran negocio de 20, porque después entregan a esos pibitos cuando se pone complicada la cuestión. Enrique, la línea es barra, policía, Poder Judicial. Estoy hablando en términos generales, no estoy diciendo que ni todos son así en cada ámbito. Sí, ¿no? es así y todos se desconfían de todos.
Este es el gran problema también. Todos tragan bronce líquido también, Claro, como se dice, ¿no? esta es la historia. Todos quieren la chapa. Porque en el caso puntual de esta historia de Boca, digamos, la 12 oficial cree que fue entregada por la policía. Cree que le armaron la emboscada porque los dejaron llegar hasta ahí y cuando se bajaron a negociar para ver cómo entraban y toda esa historia, Lo tirotearon. aparecieron los disidentes y los tirotearon. Después hay internas dentro de la propia policía donde se desconfían de ellos mismos. Entonces es muy complicado. Y dentro del ámbito judicial, bueno, la misma historia. Apuntan a un foco determinado y tratan de ir reuniendo pruebas como para llegar a ese punto, ¿sí? Por ahí, me parece, por la experiencia que uno tiene, no van por otros caminos, no van a buscar cuál es el problema en realidad. Esa es la sensación que tengo. Es como que le apuntan, como que los hechos de violencia son excusas para llegar a atacar a tal o cual sector o poder o dirigente o A mí me parece que hay una ¿no? diferencia, perdón, para terminar cortito, que se puede hacer y la puede hacer el Poder Judicial. Porque la gente tiene que saber, y me parece que esto está buenísimo para ponerlo en la agenda. Quizás no tengamos la solución, quizás no sea la agenda de la política, pero por lo menos la gente se lleva una info a la casa y está buenísimo porque todos respiramos fútbol. Me parece que el que te manda un penal es el juez, después que interviene un fiscal que acusa. La policía no te manda preso. La policía te puede demorar y entregarte a un juez. Entonces me parece que la diferencia hoy, si se lo demandamos a la política y no lo tiene en agenda, porque también quizás cuantifican muertos, decís, bueno, 4 muertos por año en el fútbol no es tanto, no impacta tanto, entonces lo soslayo y agarro otras cosas que por ahí tienen más impacto, como los accidentes viales, por ejemplo. Ahora, se puede entender, no lo compartimos, pero se puede entender. Ahora, la justicia sí puede hacer investigaciones que van más allá de una vez que se cometió el hecho ilícito investigo, ¿no? Como hizo ahora el fiscal. Yo o cualquier ciudadano le paso un dato, abre una actuación de oficio. Si no sucede nada, se cierra. Si sucede algo, ya tiene un backup, digamos, con algo abierto como para ir directamente a la detención porque ya tiene información previa. Obviamente el Estado, Poder Ejecutivo, Policía no puede hacer inteligencia. Lo que sí puede hacer es sacarlos de la calle preventivamente, aunque sea 12 horas, a personas que como tenían el dato preciso de él, se iban a tirotear en un lugar. La gran pregunta que se hacían es ¿por qué no pararon a la 12 oficial si sabía que estaban viniendo y sabían desde varias horas antes que los otros estaban ahí? Esa es la gran pregunta que nadie sabe responder, ¿no? Digo, por ahí es un poco informal esto, pero si no me equivoco tenemos un par de datos 2, 3 datitos, para sí. Poner en contexto más amplio estas cuestiones que parecen que estamos discutiendo lo que pasó el domingo pasado, lo que va a pasar el sábado. Director, denos un poquito de información, a ver. Violencia en el fútbol. En 2012 murió en promedio un hincha por mes. De esos 12, 8 fueron asesinados en internas de barras. En 2013 ya se contabilizan 7 muertos y hay registrados aproximadamente 16 episodios graves de violencia entre hinchas. Otro dato que no pusimos por la lejanía, a lo mejor, son 278 los muertos por el fútbol desde 1958. Y discúlpame, sí. una nueva modalidad a la que me parece que hay que empezar a estar atentos, que en realidad, a ver, no es tan nueva. Es esta, a partir de todas las trabas que les van imponiendo a las barras empiezan a buscar la manera de eludirlas, de gambetearlas. Y uno de los caminos que empiezan a elegir es la constitución como ONG. Sí. Hinchadas Unidas Argentinas, ¿recuerdan? La típica, la del Mundial, por el puntero kirchnerista Marcelo Mayo, una organización armada ahí que terminó en lo que terminó, con deportaciones, bueno, y con problemas. Y que nunca fue investigada. Digo, ¿ustedes se llegó a algún punto con el tema de Hinchadas Unidas Argentinas? Nadie sabe qué pasó. Y ahora hay un caso puntual, que lo hemos contado, que es el tema de la barra de Talleres, la Fiel, ¿sí? Que fue distinguida por la legislatura cordobesa. Es verdad. ¿Sí? Y que fue convocada al Congreso de la Nación. La barra brava de Talleres llegó al Congreso de la Nación para disertar sobre cuáles son las soluciones en la violencia en el fútbol. Sponsorean hasta un auto de rally. Blanquean abiertamente que controlan estacionamientos cerca del privada, estadio se adjudican la seguridad, exactamente. privatizan la seguridad. Quiero decir dos cosas. Primero, también hay un importante cambio cultural más allá de los organismos del Estado,
periodistas tienen que dejar de hablar de hinchado cuando hablan de delincuentes barra. Hinchas son los que pagan la cuota, que van a la cancha con sus hijos. Nosotros son delincuentes. Y segundo, me parece importante... eso, me había olvidado. Hay una causa abierta en un juzgado nacional de instrucción 4 por extorsión contra lo que es Hinchadas Unidas Argentina y todo el grupete armado, y la denunció Mónica Nizardo, que hizo un trabajo muy grande en Salvemos al Fútbol, y ojalá vuelva a militar por esta causa que es necesaria. Gracias a los dos. Muchas gracias. La verdad que el Muy tema amables, gracias. bárbaro, Está para seguirlo, pero volveremos. Vamos a seguir. Desde acá nosotros llegó el momento, vamos a entregar... Sí, a ver, ¿me permitís?